Hola, hola, mis amigos y hermanos de nuestro ministerio La Antorcha Profética. Hoy estamos nuevamente con ustedes en otro estudio más de 1888. El mensaje original, verdadero, desde las mismas fuentes originales de aquellos mensajeros que Dios escogió para dar este mensaje. Sí, señor. Hoy es la clase número 34 y el título ya lo vamos a ver a continuación. Antes de ello, vamos a hacer una oración para que nuestro Padre Celestial nos dirija. Querido y bondadoso Padre que moras en el alto cielo, gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de estudiar tu palabra. Bendíceme y bendícenos a todos los que vamos a escuchar para que seamos tu palabra, tu verdad, tu mensaje, que en esta hora sea trazado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y amigas. Hoy es la clase número 34. Y no como dice allí, martes 29 de septiembre. Vamos a acomodar la fecha. Hoy es martes, sí, pero martes 6 ya de octubre. Imagínense, estamos ya en el último trimestre de este año 2020. Que bueno, ha venido con diversas circunstancias que ya todos conocemos. La clase de hoy es la parte 1 del tema la abominación asoladora y corresponde a la clase o al capítulo número 13 de este libro. Vamos a ver si lo logran ver allí. El camino consagrado a la perfección cristiana de Alonzo Trevier Jones. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a ir al tema en cuestión. El tema en cuestión es la pregunta que se hace Alonzo Jones. ¿Por qué hay tanta ignorancia del ministerio de Cristo? ¿Por qué? Porque ya en los capítulos anteriores, 12, 11, se ha venido hablando del santuario. Se ha venido hablando de todo lo que tiene que ver con lo que simbolizaba a Cristo, ¿sí? Y resumido aquí en el versículo 40 dice, así que la suma, el resumen acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice, tal sumo sacerdote que se asentó a la diestra de la majestad en el trono del cielo, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces todo el libro de Hebreos, de lo que hemos venido estudiando en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo, bueno, desde el capítulo 1 hablamos del sacerdote, en el capítulo 9, calificaciones del sumo sacerdote, en el capítulo 11 que habla del santuario, yo habita entre ellos, y el capítulo 12 que habla de la perfección que se logra en el santuario del nuevo pacto, todas las evidencias del libro de Hebreos que expresan esto. Entonces se pregunta, bueno, ¿por qué hay tanta ignorancia acerca de este tema del santuario celestial? Y no hay otra más respuesta que la que vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo primero que hay evidencias, ¿no? En Apocalipsis, por ejemplo, 1.12, ya lo estudiamos la semana pasada, habla de los 7 candeleros de oro. En el 1.13 habla del Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con un cinto de oro, que es una vestimenta sacerdotal. También vemos en Apocalipsis 4:5 en el trono 7 lámparas de fuego, a semejanza de las lámparas del santuario terrenal en el lugar santo. Vemos un cordero, que es el sistema, que todo el santuario giraba en torno al sacrificio de los corderos, de los animales, como símbolo del cordero que es Cristo Jesús. Y también vemos en Apocalipsis 8:3, ¿qué cosa? Vemos allí un incensario de oro, que es parte también del lugar santo. Es un altar de oro. Vemos allí un ángel que está intercediendo en el cielo. O sea que hay evidencias, no solo en Hebreos, sino también en Apocalipsis. En Apocalipsis 11:19 se presenta el templo de Dios que se abrió en el cielo, el arca de su pacto también fue vista. Y al final de toda la historia de la profecía bíblica, en el capítulo 20, en el versículo 6, dice que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Por cuánto? 1000 años. Entonces, ¿por qué la ignorancia, no? Porque la ignorancia es la que pregunta A.T. Jones. Y bueno,
no hay otra explicación que una profecía. Una profecía que está en Daniel capítulo 7, versículos 23 al 26. Dice, hablando, Daniel 7 habla de cuatro bestias que simbolizan cuatro reinos, que es el primero, que es un león alado, que es Babilonia. Luego habla de un oso con un problema que es un poco más alto que el otro y que tiene 3 costillas en su boca, que representa Medo-Persia. Luego está hablando del leopardo o del tigre con 4 alas, que representa a Grecia bajo el gobierno de Alejandro Magno. Y luego habla de la cuarta bestia. La cuarta bestia la tenemos allí, un cuarto reino en la tierra, más grande que todos, representa a Roma. Y dice que de esta Roma saldrían 10 cuernos, que serían 10 reyes, o sea que Roma se dividiría. Y luego se levantaría otro cuerno pequeño, derribando a 3 de estos reinos que surge de Roma. Acuérdense que de Roma surge, cuando cae, 10 reinos correspondientes a las tribus bárbaras que asolan al imperio. Y lo que vemos en la profecía es que todo sigue siendo parte de la cuarta bestia. Es decir, todo sigue siendo Roma. Roma es la bestia, Roma es los 10 cuernos son de Roma, y el cuerno pequeño también es parte de la misma cuarta bestia de Roma. Es una continuación. El énfasis que hace el profeta es sobre el cuerno pequeño. Por lo menos en Daniel 7, el énfasis es sobre el cuerno pequeño. Y en el cuerno pequeño dice, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar, en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y en la mitad de un tiempo. Sin embargo, se sentará el juez, le quitarán el dominio para que sea destruida y arruinada hasta el fin, hasta el extremo. Entonces la obra de este cuerno pequeño dice que sería cambiar los tiempos y la ley, además de lo que ya mencionamos, además de tomar el control político de todo el Mediterráneo, además de derribar, ¿no?, a los que se le opongan, además de ponerse a Dios, además de perseguir a los santos, habría de cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos. Bueno, basta leer simplemente el libro de Génesis, el capítulo 1, cuando todo se originó, y ver cómo fue el orden que Dios estableció. Dios estableció en el cuarto día, bueno, desde el primer día, dice, fue la tarde y la mañana un día. Y así sucesivamente todos los días. De modo que en el orden de Dios, la primera parte del día es el atardecer, es la noche. Y esto lo que nos dice simplemente es que el día comienza al atardecer, a la puesta del sol. Sin embargo, Roma cambió esto. La Roma del cuerno pequeño, que ya no es la Roma pagana, sino que representa a un poder político religioso llamado el papado. ¿Y qué hizo? Cambió el inicio de los días, ya no es a la puesta del sol, sino a la medianoche. Y cambió el inicio de la semana laboral, que según vemos en Génesis 1, Dios comienza la obra de la creación el primer día, segundo día, tercer día, y el último día, el séptimo día de la semana, le da un nombre de sábado, lo bendice, reposa. Pero el papado cambia el inicio de la semana laboral del primer día, llamado ahora domingo, al segundo día, llamado ahora lunes. Así entonces el papado cambia los tiempos, porque cambia el inicio de los días, cambia el inicio de la semana. Cambia el propósito por el cual Dios creó los astros, el sol y la luna, para señalar el tiempo, y señala el tiempo de otra forma diferente a lo que Dios estableció, ya oponiéndose al orden de Dios. Ahora bien, también dice que cambiaría la ley. Esto lo sabemos. Cambió, el segundo mandamiento fue totalmente eliminado para permitirse honrar ídolos e imágenes, para hacer su propia voluntad. O sea, el espíritu del papado, del cuerno pequeño, es hacer su propia voluntad. Es cambiar todo lo que Dios ha establecido. Dios estableció un orden en los tiempos, Él cambia los tiempos. Dios estableció una ley, Él cambia la ley. Y cambió no solamente el segundo mandamiento, sino que el cuarto mandamiento, la santidad que el cuarto mandamiento le da al día séptimo de la semana, llamado sábado, y este nombre se lo puso Dios, fue cambiado esta santidad por el primer día de la semana, que llaman ahora domingo.
Entonces, de esta forma, el cuerno pequeño cambia los tiempos y cambia la ley. Y aquí hemos de encontrar justamente el origen de la ignorancia en el mundo cristiano sobre aquellas verdades apostólicas, aquellas verdades que ya los apóstoles manejaban en su día a día, que predicaban, que enseñaban a los discípulos. ¿Por qué? Porque luego se levanta este poder ya profetizado para cambiar todo. Vamos a ver la siguiente lámina para que veamos justamente cómo ya la profecía no solamente lo menciona, sino que ahora Roma misma lo confirma. El Papa León Grande, fíjense lo que dijo. Dijo que la primera Roma no era más que la promesa de la Roma postrera. Y ojo, por Roma postrera se refieren a la Roma católica. Lo dice allí, las glorias de la primera Roma habrían de reproducirse en la Roma católica. Y que Rómulo y Remo, que se representa, según la historia de los romanos, Rómulo y Remo son los fundadores de Roma, vendrían a ser unos precursores de Pedro y Pablo, ¿sí? A quienes ellos pensaban o establecen como son los fundadores de la Roma católica. Y por consiguiente, los sucesores de Rómulo eran, de esa forma, precursores de los sucesores de Pedro. Y de igual manera, en que la primera Roma había dominado al mundo, lo habría de dominar la Roma postrera, la Roma católica. Cuenta vida del santo y bendito Pedro como cabeza del mundo. Esto lo hemos sacado evidentemente de Alonso Jones, El Camino Consagrado, el capítulo 13. Pero es interesante la idea que transmite aquí Papa León Grande, ¿no? El paralelismo que hace entre la Roma pagana, la Roma de los Césares y la Roma católica. Y base a esta conclusión, entonces se deduce lo siguiente que viene a continuación, ¿no? ¿Qué es? Bueno, hace malas deducciones Roma. Roma dice, bueno, todo texto bíblico en el cual haya un imperativo de someterse a las potestades, todo pasaje en el que se ordenase obedecer a las autoridades de la nación, llamando especialmente la atención al hecho de que el mismo Cristo sancionó con el dominio romano al pacificar el mundo a través de Augusto, al nacer en una época en la que se pagaban tributos, como él mismo pagó al César, y al decir a Pilato, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Es decir que todo texto bíblico, toda palabra de Jesús, de los apóstoles, que llamaban a obedecer a Roma, eran aplicables automáticamente a la Roma católica. Esa fue la deducción malintencionada, ¿no? Que sacaron pues estos obispos romanos, estos obispos de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para entonces erigirse por encima de todos los demás cuernos. Puesto que Cristo reconoció la autoridad de Pilato, que no era sino representante de Roma, ¿quién se atreverá a desdeñar la autoridad del papado? Auténtica continuación de esa autoridad a la que el mismo Señor del cielo se sometió. Será el razonamiento de Gregorio, de León, ahorita vamos a ver quiénes otros, y de la enseñanza sobre los discípulos, sobre los católicos, sobre los habitantes de Europa. Y claro, de esa forma entonces fue tomando el control político, tomando el control de las conciencias, y toda verdad fue echada por tierra. Esto vamos a seguir profundizando. Es primero importante entender este punto. Fíjense, Bonifacio VIII fue la culminación de esa pretensión. ¿Qué dijo Bonifacio VIII? Se presentó a sí mismo ante una multitud, vestido de armadura, un casco en la cabeza, blandiendo una espada, y proclamó: no hay otro César, rey ni emperador, sino yo, el soberano pontífice y sucesor de los apóstoles. Miren, qué tremendo, ¿no? Se autoproclamó César, se autoproclamó rey y emperador. Y posteriormente declaró, hablando ex cátedra, o sea, considerando ellos como esta palabra infalible: por lo tanto, aseveramos, establecemos y proclamamos que a fin de ser salvo es necesario creer
que todo ser humano debe sujetarse al pontífice de Roma. Esa es la fe de la Iglesia Católica, esa es la enseñanza de la Iglesia Católica, es la sutil deducción y razonamiento que usan, ¿para qué? Para establecer su pretensión, su poder. Así fue que se establecieron, así fue que se levantaron. Así lo decía la profecía de Daniel. Sí, se levantaría un cuerno pequeño que no solamente tomaría el control político de la cuarta bestia, porque se convierte en una cabeza prácticamente. Surge como un cuerno, pero luego domina la bestia. Y domina los otros cuernos. Y luego que logra dominar a los otros cuernos, entonces domina las conciencias porque persigue, porque implanta su filosofía religiosa, su teoría de los tiempos y su teoría de la ley de Dios. Esto es lo que ha hecho el papado. Por eso está la ignorancia, porque se levantó el engaño. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, habla de que se levantaría la apostasía. Y luego vendría el hombre de pecado. Este es el hombre de pecado. Y es curioso que hasta el sol de hoy no han dejado de lado esa pretendida supremacía. Lo vemos inclusive reciente, hace 3 días, el 3 de octubre, se lanzó una encíclica, la vamos a analizar y la vamos a poner en este canal, una nueva encíclica donde él presenta lo que deben hacer los gobiernos del mundo, donde se opone al liberalismo, al capitalismo, se oponen las libertades, porque el liberalismo, ya sea el liberalismo civil o el liberalismo económico o el liberalismo religioso, es la esencia de la doctrina bíblica. Jesucristo lo dijo. Esa parte la pervierten, porque realmente Jesús estableció un principio de separación entre la iglesia y el Estado. Cuando le preguntaron si tenían que dar tributo, él dijo: dar a César lo que es de César y a Dios dadle lo que es de Dios. Es decir, no puedes mezclar las cosas. Lo que es de César, la parte política, debe estar separada de lo que es de Dios. Ni César puede mezclarse con Dios, ni Dios se mezcla con César. Estableciendo pues la parte religiosa de que la iglesia no puede mezclarse con la política, ni la política con la iglesia. Y que hay que estar separados. Pero ¿cuál es la filosofía aquí del papado? Bueno, ellos son herederos de Roma y por tanto ellos tienen que estar al dominio político y religioso del mundo y de las conciencias. Así que, mis hermanos, esto es lo que sucedió. Esto es lo que nos presenta A.T. Jones en este capítulo, en esta primera parte, porque no vamos a estudiar todo el capítulo hoy porque es un poquito largo y sumamente interesante. Porque luego y eso lo vamos a explicar la semana que viene, luego explica el capítulo 8 de Daniel en la explicación de que el capítulo 7 explica cómo Roma establece lo que hemos leído, ¿no? Usurpa, cambia los tiempos y la ley. Y en el capítulo 8 se presenta la misma obra del cuerno pequeño romano, papal, en su obra hacia el santuario. ¿Sí? En su obra sobre el santuario, que viene a dar la idea completa de lo que está del tema en cuestión. Porque hay ignorancia de la verdad, porque hay ignorancia acerca del santuario, por obra del cuerno pequeño, que echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Cambió los tiempos y la ley, y Daniel 8, lo estudiamos la semana pasada, echó por tierra el santuario. Eso lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene vamos a ver Daniel 8, que nos muestra cómo el papado echó por tierra en la verdad del santuario y todo lo relacionado con él. Pero bueno, que Dios les bendiga y que sigamos pues creciendo en este conocimiento del mensaje original de 1888. Chao, chao. Bendiciones. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar
La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García. En un mundo